Continuando con el tema de la empresa, el Código de Trabajo Dominicano es de las primeras legislaciones que trata el grupo de empresas. Los grupos de empresas son tratados en la legislación laboral dominicana de forma muy especial. El artículo 13 del Código de Trabajo, refiere lo siguiente. Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tuviese personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico a los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, serán solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. Repito, artículo 13. Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tuviese personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico, a los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, serán solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. ¿Qué significa esto? Bueno, en materia laboral es un reconocimiento de que existen los grupos de empresas. Es decir, es muy válido que un grupo de personas constituya diferentes empresas y la agrupe de tal forma que haya una unidad de dirección. Esto es muy válido. Y en el caso del derecho del trabajo no hay ningún inconveniente. Nosotros sabemos que en nuestro país hay muchos grupos de empresas. Por ejemplo, el grupo CCN tiene a Supermercado Jumbo por un lado, tiene los Supermercados Nacional por otro, tiene Casa Cuesta por otro y tiene La Bodega, por ejemplo. Eso parte de un grupo. Y entonces, el hecho de que haya grupo de empresas, no hay ningún inconveniente. En principio, cada empresa responde por los trabajadores que tiene. Por lo que un trabajador de CCN responde por las obligaciones que tiene con los trabajadores de cada uno de las empresas. El Nacional con sus trabajadores, el Jumbo por sus trabajadores, Casa Cuesta por otro. Ahora bien, si se utiliza el grupo de empresas para tratar de violentar los derechos de los trabajadores, entonces en el derecho del trabajo, siempre y cuando haya grupo de empresas donde varias empresas tengan una unidad de dirección y haya maniobras fraudulentas para desconocer los derechos de los trabajadores, entonces el derecho del trabajo lo hace corresponsable a todas las empresas de las obligaciones de los trabajadores. Y esto no es el caso que estamos hablando del grupo CCN, claramente que no, pero lo que pudiéramos ubicarlo es lo siguiente. Yo tengo una determinada empresa que le va bien económicamente y entonces yo formo otra empresa que la hago tener pérdidas y entonces a esa empresa que nunca tiene beneficio, a esa empresa yo pongo los trabajadores en esa empresa para que trabajen en los productos y los servicios que está produciendo la empresa que sí da beneficio. Y entonces a la empresa que es la empleadora formal de los trabajadores nunca tiene beneficio porque simplemente le factura a esta gran empresa. Entonces, en este caso, utilizando el artículo 13 del Código de Trabajo, ambas empresas son solidariamente responsables. ¿Por qué? Porque este trabajador que está a una empresa determinada le presta servicio a unos bienes y unos servicios que produce la otra empresa. Y eso hace que ambas empresas sean solidariamente responsables. Para esto,
debe cumplirse lo que estamos señalando aquí. Debe haber 2 o más empresas con unidades de dirección que constituyen un grupo económico, y en segundo lugar debe existir maniobras fraudulentas para evitar que una empresa, para que unos trabajadores se beneficien de unos beneficios. Por ejemplo, si la empresa no tiene beneficios formales, nunca va a tener lo que se llama la bonificación, que es la participación en los beneficios de la empresa. Entonces, para evitar esto, que haya una empresa que tenga beneficio y la otra no, aunque el trabajador labore para la empresa que tiene los beneficios, entonces el Código de Trabajo lo hace a ambas empresas, lo hace corresponsable de la relación con los trabajadores. A continuación, vamos a ver que desde que vimos la primera clase hablamos de los poderes del jefe de la empresa, los poderes del jefe de la empresa. Nosotros decíamos que el Código de Trabajo no solamente reconoce beneficios al trabajador, sino también reconoce beneficios a los empleadores. Y uno de los beneficios que le reconoce a los empleadores es el reconocimiento formal que hace el derecho del trabajo a lo que son los poderes del jefe de la empresa. La legislación laboral dominicana le reconoce 3 poderes a los jefes de la empresa: el poder de dirección, el poder reglamentario y el poder disciplinario. Cuando hablamos de jefe de la empresa, son aquellos que son los directivos de la empresa que están dirigiendo la empresa. En una empresa grande, multinacional, ¿quiénes son los jefes de la empresa? Bueno, los altos cargos que están dirigiendo: vicepresidente ejecutivo, presidente de la empresa, gerente general, gerentes, que son los que dirigen a los trabajadores. En una empresa pequeña, pequeñita, por ejemplo, una paletera o no sé, una empresa, un chimichurri que tenga 2 o 3 trabajadores, que tal vez el dueño de la empresa esté ahí mismo prestando los servicios y es al mismo tiempo el propietario y jefe de la empresa. Por tanto, la noción de jefe de la empresa no tiene que ver con la propiedad de los medios. Puede ser que el propietario no esté en la empresa y simplemente la dirija desde fuera, y haya un jefe de la empresa que sea al mismo tiempo trabajador y empleador, porque representa a los empleadores, a los propietarios con respecto a todos los trabajadores. Entonces, ese jefe de la empresa es el que tiene estos 3 poderes: poder de dirección, poder reglamentario y poder disciplinario. Vamos a ver cada uno de estos poderes. Poder de dirección. El poder de dirección está contenido en los artículos 40 y 41 del Código de Trabajo. En estos artículos se les reconoce a los jefes de la empresa la potestad de dirigir los trabajos a lo interno de la empresa. En ese sentido, el artículo 40 señala lo siguiente: las facultades de dirección que correspondan al empleador deben ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a la exigencia de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejoría de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Por tanto, este artículo 40 lo que hace, le reconoce, primero, la facultad que tienen los jefes de la empresa de dirigir los trabajos. Ahora bien, esta facultad que tiene de dirigir los trabajos no es una facultad autocrática, no es para dañar, sino debe cumplir los fines de la empresa. ¿Y cuáles son los fines de la empresa? Que la comunidad vaya bien y que por tanto haya buenos productos, buenos servicios a buen precio, para que haya más empleo, mejores beneficios para los accionistas y mejores derechos para los trabajadores.
Y en este artículo 40 del Código de Trabajo se señala muy claramente que este poder de dirección debe ejercerse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a la exigencia de la producción, sin perjuicio, y ahí muy importante, porque se limita mucho los derechos de dirección, sin perjuicio la preservación y mejoría de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Por tanto, este poder de dirección es un reconocimiento que hace el Código de Trabajo a que los jefes de la empresa pueden dirigir la labor a lo interna, pero ese poder de dirección debe hacerlo para cumplir los fines de la empresa y preservando los patrimonios y los derechos conseguidos por los trabajadores en una constante mejoría, dice el artículo 40. Es decir, que se debe tratar de mejorar constantemente los derechos de los trabajadores. Dentro del poder de dirección, el empleador va a poder decidir cómo está trabajando el trabajador, en qué lugar, en qué momento y la forma de trabajar. Y esto es en un inicio, es decir, cuando un trabajador ingresa a laborar a una empresa, el jefe le va a indicar, mira, este es el lugar donde tú vas a prestar servicio, este es el horario que tú vas a tener y esta es la forma que tú vas a realizar. Ahora bien, durante esta prestación de servicio puede pasar que haya cambios que se deben hacer a la forma en que está prestando el servicio. Y este cambio que se puede hacer y que el empleador tiene el poder de poder cambiar la forma en que está prestando el servicio se llama jus variandi. El jus variandi está contenido en el artículo 41 del Código de Trabajo y podemos definir el jus variandi como la facultad que tiene el empleador de precisar el modo, el tiempo y lugar de la prestación del servicio del trabajador. Es decir, en cualquier momento, el empleador o el jefe de la empresa puede en cualquier momento, de manera unilateral, poder precisar el modo, el tiempo y el lugar de la prestación del servicio del trabajador. Y en eso lo señala el artículo 41 del Código de Trabajo, que dice lo siguiente: el empleador está facultado para introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irracional de esta facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen un perjuicio material y moral al trabajador. Estas son las condiciones que vamos a aplicar más adelante del jus variandi. Lo importante es que ustedes sepan que este jus variandi es la potestad que tiene el empleador de establecer cambios en la prestación de servicios para precisar el modo, el tiempo y lugar. Este jus variandi, como cambio unilateral, es totalmente diferente a otros cambios que pueden experimentar la prestación de servicios y que no son jus variandi. Por eso decimos que escapan al jus variandi. No es jus variandi, no hay jus variandi y por tanto escapan al jus variandi los siguientes cambios. Por ejemplo, cambios de la ley. Viene una ley nueva y establece que en vez de 14 días laborables que actualmente establece el Código de Trabajo de vacaciones del trabajador, una nueva ley establece que el trabajador va a tener 30 días laborables de vacaciones. Si hay esta ley, ese cambio de la prestación de servicio del trabajador no es porque el empleador lo quiso, sino por mandado por la ley. Por tanto, no es jus variandi. Entonces, cuando hay una modificación de la prestación de servicio porque la ley lo manda, esto no es jus variandi y esto es un cambio por la ley. Igualmente,
En segundo lugar, cuando hay un cambio que las dos partes se ponen de acuerdo en realizarlo, son cambios que se realizan por mutuo acuerdo, no por el jus variandi, porque el jus variandi es un cambio unilateral que realiza el empleador sin el concurso del trabajador. Cuando hay un cambio acordado, por ejemplo, empleador y trabajador se ponen de acuerdo y el trabajador a partir de ahora va a prestar servicio, por ejemplo, una secretaria va a prestar servicio, en vez de estar en el departamento legal, la secretaria va a pasar a trabajar como secretaria del departamento de contabilidad, porque la secretaria pidió eso y quiere trabajar en una área que más le interesa, que es la contabilidad, y entonces de común acuerdo acuerdan pasarla de un departamento a otro. Si ese común acuerdo se realiza, ese cambio no es porque el empleador lo impuso de manera unilateral, sino fruto del acuerdo entre empleador y trabajador. En tercer lugar, puede haber cambios por los usos. Hay determinadas funciones o trabajo donde es normal un cambio en los usos. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un banco, es normal que cada cierto tiempo a los trabajadores del banco se les rote para evitar que haya, diríamos, componenda entre los diferentes trabajadores. Entonces, un cambio que se realice por el uso que hay de cambiar a los trabajadores de un banco es un cambio normal por este uso y no es el jus variandi, porque no es un cambio por voluntad propia del trabajador, del empleador, sino un cambio que se realiza por el uso de los trabajadores. Igualmente, por ejemplo, que haya, por ejemplo, nosotros sabemos que los guardianes se rotan. Un día un guardián está prestando servicio en un día, otro día en la noche, otro en la mañana. Es un uso que los guardianes se le cambie el horario para que no haya todo el mismo tiempo un horario determinado. Entonces, si ese uso a ese guardián se le está haciendo ese cambio por ese uso, entonces no es un cambio por el jus variandi, sino por el uso. Por último, están los cambios implícitos en la naturaleza del contrato. Por ejemplo, si tú eres un chofer de autobuses que viaja al interior, es normal que un día tú estés viajando en el autobús que va a Puerto Plata, pero otro día te manden para Asua, o te manden para Punta Cana, o otro día te manden para Baní. Ese cambio es un cambio normal, porque tú eres chofer de transporte de autobuses públicos, es implícito que haya un cambio en la prestación de servicio. Un día tú estés en un sitio y otro. Igualmente, tú eres piloto de aviación y un día te mandan para la ruta Madrid-Santo Domingo y otro día te manden para la ruta Madrid-Rusia o Madrid-China. Es normal estos cambios porque es implícito en la naturaleza del servicio que tú estás prestando que cambie de localidad en los servicios. Por tanto, todos estos cambios de la ley, cambio acordado, cambio de los usos o cambio implícito en la naturaleza, no son cambios que responden a la voluntad unilateral del trabajador, del empleador o del jefe de los servicios y por tanto no son jus variandi. Cuando hay un cambio motivado por la ley, cuando hay un cambio acordado por las partes, cuando hay un cambio por un uso o cuando hay un cambio por la naturaleza del trabajo, estamos en un cambio que no es jus variandi y no hay jus variandi cuando se generan estos cambios. En segundo lugar, vamos a ver las condiciones de ejercicio. Y ya esto lo vimos en el mismo artículo 41 que define esta potestad. El empleador debe ejercer estos cambios en la prestación de servicios, primero, razonablemente. Y razonable implica que debe cumplir los fines de la empresa. Estos cambios no pueden ser, por ejemplo, para maltratar a los trabajadores. Hubo un caso, por ejemplo, en un hotel de Bávaro, en una época, estaban formando un sindicato y dentro de la formación del sindicato estaba un mesero
como jefe cabecilla de la formación del sindicato. Y vino la dirección del hotel y cambió a este mesero que estaba en un restaurante atendiendo clientes, que estaba al mismo tiempo recibiendo propina y además prestaba su servicio en un lugar, diríamos, con unas condiciones exquisitas. Lo mandó a ser mesero o a servir comida a un hotel de la propiedad que estaba en construcción y que le servía a los trabajadores de la construcción. Y entonces cambiaron a ese mesero de un restaurante principal a trabajar a los trabajadores de la construcción. Evidentemente, este cambio, el Ministerio de Trabajo entendía que no fue razonable y por tanto ordenó al empleador que volviera y cambiara a su trabajador, a ese trabajador, al trabajo que tenía anteriormente, porque ese cambio no era razonable. En segundo lugar, el artículo 41 dice que en el cambio que se haga por el jus variandi no puede alterar las condiciones esenciales del contrato. Y esto tiene que ver con cuáles son las condiciones esenciales del contrato. Cuando a mí me dieron esta clase jus variandi, el profesor Albuquerque señalaba, y así lo estudié yo, que el empleador pudiera cambiar la hora de entrada y de salida al trabajo de manera unilateral, porque el empleador, y lo vamos a ver más adelante, tiene la potestad de fijar el horario de trabajo. Sin embargo, posteriormente, una jurisprudencia señaló que la hora de entrada y de salida es una de las condiciones esenciales del contrato y no se puede cambiar de manera unilateral. Por tanto, este cambio de la hora de entrada y de salida, como la consideró la Suprema Corte de Justicia, no puede ser cambiado unilateralmente y deberá hacerse por concurso del trabajador y el empleador y no va a poder hacerse de manera unilateral, por lo que ya la Suprema Corte de Justicia dijo que un cambio de horario altera las condiciones esenciales del contrato. Por último, este cambio no puede afectar los intereses del trabajador. Estos intereses del trabajador no pueden afectar el jus variandi, intereses morales y materiales del trabajador. Por ejemplo, se admite, si bien es cierto, no se puede alterar la hora de llegada y la hora de salida, se admite que un empleador establezca la hora de almuerzo de un trabajador. Y es normal, antes la empresa cerraban en hora de almuerzo. Era normal que las empresas, por ejemplo, comenzaban a trabajar a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía cerraban y volvían a abrir a la 1 o a las 2 de la tarde. Ya en el mundo moderno no es así. Las empresas no suelen cerrar al mediodía. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Puede ser que un trabajador que esté laborando en otra empresa tome la hora de almuerzo para ir a realizar un trabajo o requerir un servicio o un producto en la otra compañía. Por tanto, ya no es normal que la empresa cierre. Entonces, lo que hace las empresas es que en este horario del mediodía, la mitad de los trabajadores van a tomar el almuerzo y los otros se quedan trabajando y después se alternan. Los que estaban trabajando van a su hora de almuerzo y los otros se reintegran a trabajar. Entonces, se admite que sea el empleador que diga cuál es el horario, pero si tú, por ejemplo, tienes como trabajador un horario normal de irte a la hora de almuerzo a la 1, porque vas a buscar a tu hijo al colegio a esa 1 y lo lleva a tu casa y tú almuerzas y regresas a la empresa a las 2, no puede el empleador cambiártelo de manera natural y decir que a partir de ahora tú sales a las 12 y en vez de la 1, porque ese cambio puede afectar los intereses que tú tienes de buscar a tu hijo a la 1 en el colegio. Entonces, en ese caso, para ese trabajador que tenía un horario que salía a la 1 de la tarde, no se puede realizar el cambio porque le está afectando los intereses morales del trabajador de poder buscar a su hijo.
vamos a dejar esta parte aquí para después ya ver en una tercera parte cuando estamos en el ejercicio razonable del jus variandi, cuando estamos en un abuso del jus variandi y por tanto si hay abuso se requiere la revisión de contrato. Esto lo vamos a ver en un tercer video.